En el tema 12, el sistema de protección integral al niño y adolescente se realiza sobre todo a través de 3 niveles, que es el nivel central, que está a cargo del gobierno, específicamente el Ministerio de Justicia, a través de su viceministerio de Igualdad y Oportunidades. Después tenemos a nivel departamental, que está a cargo de las gobernaciones, que se maneja a través del CDGES, y luego tenemos a nivel municipal, que se maneja a través de las defensorías. En el primer punto tenemos principios. Estos principios están establecidos en el artículo 160 y señala que el sistema de protección ciproína se organizará y regirá bajo los principios de legalidad, integralidad, participación democrática, equidad de género, eficiencia y eficacia, descentralización e interculturalidad. También toma en cuenta los principios de articulación, de cooperación, de transparencia, buena fe y gratuidad. Legalidad, porque estos principios están establecidos en la ley. Integralidad, porque realiza una protección integral al menor al tratarse de una persona en desarrollo. Participación democrática, que significa la participación de toda la comunidad, la sociedad, la familia. También hay que tomar en cuenta la equidad de género en este tipo de protección, y esta protección debe ser eficaz, debe ser realizada por los funcionarios con eficiencia para lograr óptimos resultados en cuanto se refiere a hacer una efectiva protección. Y también tenemos la descentralización y la interculturalidad, tomando en cuenta que Bolivia es un país pluricultural. Asimismo, tenemos otros principios, como está el de cooperación, que significa la cooperación interinstitucional. Tenemos la de transparencia, que está relacionada con la no corrupción, la de buena fe y, por último, la de gratuidad, que viene a hacer que todo tipo de trámite de protección, sea administrativa o judicial, debe ser de manera gratuita para todo menor de edad. Como segundo punto tenemos las políticas de protección. Las políticas de protección constituyen un conjunto sistemático de orientaciones y directrices de naturaleza pública cuya finalidad es garantizar el pleno goce de los derechos de los niños y adolescentes. Son responsables de la elaboración, aprobación y vigilancia la familia, el Estado y la sociedad. Las políticas de protección integral se implementan a través de la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos que deben ser presentados oportunamente. En el punto 3 vamos a explicar los diferentes tipos de políticas que existen para hacer esta debida protección con eficacia. Tenemos primero de prevención. La política de prevención significa la promoción de los derechos en cuanto a situaciones que pudieran atentar contra la dignidad e integridad de los niños y adolescentes y sus derechos reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia. B, tenemos otro tipo de política, que es la de asistencia. Son políticas para proteger a los niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de exclusión social debido a su extrema pobreza, a desastres naturales y a otras que impidan su desarrollo integral y el desarrollo de sus capacidades. C, tenemos la política de protección especial. Esta política está encaminada a restablecer o prevenir los derechos de las víctimas de abuso sexual, de maltrato, de explotación laboral, sexual, en niños que se encuentran en situación de calle, adolescentes embarazadas, adolescentes trabajadores, consumidores de alcohol y drogas, que padezcan también enfermedades como el SIDA. Y por último tenemos una cuarta política que se llama las políticas sociales básicas, que son relativas a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad y el empleo, con especial atención a los niños de la primera infancia. Como punto 4
tenemos quienes integran este sistema de protección. Como habíamos dicho al comienzo, en primer término tenemos el Ministerio de Justicia, el Consejo de Coordinación Sectorial, el Congreso de los Niños y Adolescentes, la Instancia Técnica Departamental de Política Social, que es el CDGES, la Defensoría de la Niñez, los comités de niños y adolescentes, las organizaciones sociales y la sociedad civil. Asimismo, tenemos como integrante de este sistema a las autoridades de los pueblos indígenas originario campesinos, a los juzgados públicos de la niñez y adolescencia, al Tribunal Constitucional, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Planificación y Desarrollo y otras instancias de protección. Como punto quinto tenemos la atención especializada a víctimas y testigos de delitos. En el artículo 154 se establece que el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, mediante unidades especializadas a través del Sistema de Servicio Plurinacional de Asistencia de la Víctima, cuyas siglas son SEPDAVI, atenderán a las víctimas de delitos o testigos de delitos para su recuperación psicológica, brindando, en primer término, tratamiento especializado a través de sus equipos técnicos. En segundo término, aplicarán los protocolos de atención y rutas críticas oficiales, tomando en cuenta el anticipo de prueba para evitar la revictimización, lo que se realiza a través de las cámaras GESE. En el punto 6, se establece en el artículo 155 de la Ley 548 la obligación de denunciar. ¿Quiénes están obligados a denunciar cualquier tipo de maltrato o vulneración a derecho de un menor? Son todas las personas particulares, todos los miembros de la sociedad y la familia están obligados a denunciar. En especial los servidores públicos que conozcan hechos de violencia contra niños y adolescentes están obligados a denunciar en un plazo máximo de 24 horas de conocido el hecho ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que tome las medidas de protección debidas o inicie las acciones judiciales correspondientes contra aquellos infractores. También otras autoridades competentes, como se ha mencionado, cuando indicábamos quiénes eran los integrantes del sistema de protección. Ante la ausencia de las autoridades indicadas, se podría recurrir a la autoridad originario campesina, por ejemplo, quienes deben remitir la denuncia a la autoridad competente para que se siga o se realice el trámite respectivo. En el punto 7 tenemos los programas permanentes de protección. Estos programas se realizan en todos los niveles del Estado. Deberán contar con programas permanentes de prevención y atención. El Ministerio Público y los jueces públicos de la niñez y adolescencia están obligados a coordinar, de ahí nace el principio, el desarrollo de acciones especiales que eviten la revictimización de los niños y adolescentes. Como punto 8 tenemos que el derecho del acceso a la justicia. Este es un derecho fundamental, este es un derecho humano de todo ser, pero en especial de los menores. Los niños y adolescentes tienen derecho a solicitar la protección y restauración de sus derechos por todos los medios que la ley así lo disponga. Estos casos deben ser resueltos en ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, es decir, pueden ser resueltos en la Defensoría o pueden ser resueltos en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia o a través de un fiscal especializado. Los niños y adolescentes tienen el derecho de acudir personalmente o a través de sus representantes ante la autoridad competente, imparcial, para la defensa de sus derechos en forma oportuna. Nótese que para el caso de la vulneración de sus derechos, ni siquiera necesita un representante, puede ir el menor personalmente. O también puede hacerlo a través de sus representantes. La preeminencia de los derechos de los niños y adolescentes implica también
la garantía del Estado de procurar la restitución de estos derechos vulnerados, la restauración en su debido caso de su integridad física, psicológica y sexual. Y se prohíbe expresamente por la ley toda forma de conciliación o transacción en casos de violencia. Es decir, no puede haber acuerdos, no puede haber pactos cuando se ha vulnerado los derechos de los niños. En el punto 9 conoceremos cuáles son los programas de atención, la finalidad de estos y la prioridad, que están establecidos en el artículo 166 del Código de la Niñez y Adolescencia. Estos programas tienen la finalidad de asistencia, prevención, atención integral, capacitación, reinserción familiar y social, promoción cultural, fortalecimiento de las relaciones afectivas, comunicación, promoción y defensa de sus derechos. Respetar su condición de sujeto de derecho, garantizar su interés superior, poniendo especial cuidado a medidas destinadas a los primeros años de vida, porque el menor en esa edad es más vulnerable. El sistema de promoción integral implementará el programa departamental y municipal del niño y el adolescente, el programa de centros de acogimiento y albergues, el programa de orientación familiar y cuidado integral. Específicamente estos son: A, el programa de atención a niños de la calle. Se entiende por niño de la calle aquel que se ha desvinculado total o parcialmente de su familia, adoptando la calle como su vivienda, su hábitat o pernocte. B, programas para prevenir la asociación de los adolescentes en pandillas. Se entiende por pandilla aquella agrupación cuyo fin es la actividad ilícita que ponga en riesgo su vida, las de sus pares o de terceros. C, programas de cuidado integral en la primera infancia, brindando apoyo a sus familias y a las entidades que tengan a su cargo como tareas de cuidado, educación, nutrición. Existen ya programas a nivel estatal para el control permanente, por ejemplo, de la salud y de la nutrición de los niños. En el punto 10 tenemos las medidas de protección. ¿Quién aplica estas medidas? Las aplica el juez de la niñez y adolescencia a través de un procedimiento judicial que dentro del Código de la Niñez y Adolescencia se llama procedimiento común, que son de obligatorio cumplimiento y son las siguientes. O sea, ¿qué medida se aplica cuando los vulneradores de derechos son los padres, guardadores y tutores? 1, tenemos la sanción de advertencia y amonestación. 2, la inclusión en programas de promoción de la familia. 3, inclusión de tratamiento para alcohólicos y toxímanos. La sanción de advertencia y amonestación es simplemente una llamada de atención, advirtiéndole que la próxima vez que en caso de reincidir se aplicará una sanción más grave. La inclusión en programas de protección, de promoción de la familia es para asistir a terapias u orientación familiar. La inclusión de tratamientos para alcohólicos y toxímanos cuando el padre padece estos vicios. Cuando después también existe otra medida, es la obligación de recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico cuando al guardador o su padre o su tutor así lo requiere. Otra medida es la obligación de asistir a cursos de orientación. Otra medida es la obligación de inscribir y controlar el aprovechamiento escolar de su hijo o de su pupilo. También otra medida es la obligación, nótese que estoy utilizando la palabra obligación porque es obligatorio, no es opcional. Si el juez le aplica esta medida como sanción, es de cumplimiento obligatorio y en caso de incumplimiento inclusive pueden ser procesados penalmente. Entonces tenemos otro tipo de obligación, la obligación de proporcionar el tratamiento especializado a su hijo en caso de que así lo necesite. Y por último, tenemos una de las sanciones más drásticas, que es la separación del padre o la madre que lo maltrata porque ya constituye un riesgo. Eso para los padres, tutores o guardadores. Para terceros, es decir, que para aquellos que no están a cargo del menor.
Primero también tenemos si es leve la falta o la infracción, una advertencia y amonestación. Segundo, la orden del cese inmediato de la situación que vulnere o amenace el derecho del menor. Tercero, la orden de restitución del hogar del que hubiese sido alejado con violencia. Por ejemplo, si el padre lo ha expulsado de la casa. 4. La prohibición o restricción temporal de quien amenace o viole los derechos del hogar del niño y adolescente o la comunidad educativa o en su lugar de trabajo. Como ustedes saben, hay una protección especial para los niños que trabajan. También existen sanciones para cuando el maltrato o la violación de derechos es entre pares. Y tenemos estas sanciones que se aplican a niños y adolescentes también. Uno, la inclusión en uno de los programas que ya tiene el Código de la Niñez y Adolescencia previsto. 2, la orden de tratamiento psicológico y psiquiátrico o curación de la dependencia de alcohol y drogas si es que el menor vulnera los derechos de sus pares por esta situación. 3, la orden de permanencia en la escuela, en caso de que el menor sea reunente o haya realizado deserción escolar. 4, la separación del niño y adolescente de su actividad laboral si por causa de esta actividad, justamente, por ejemplo, el niño hubiese abandonado sus estudios. 5, la integración a una familia sustituta cuando el niño, por ejemplo, se encuentra en situación de desamparo al fin de precautelar y hacer prevalecer su derecho a la familia. 6, la inclusión en una entidad de acogimiento si no es posible otorgarle una familia sustituta. Nótese que en la última instancia es la entidad de acogimiento porque ya sabemos los problemas que trae el internamiento de un niño o su crianza dentro de un internado. El incumplimiento de estas medidas de protección constituye infracción y los padres, tutores o guardadores y otros, los terceros, serán sancionados de acuerdo a lo previsto por el Código de la Niñez y Adolescencia e inclusive, como se dijo anteriormente, pueden ser procesados penalmente por desobediencia a una autoridad, tal como prevé el Código Penal. También tenemos como punto 11 las entidades de atención. La naturaleza de estas entidades señala que las entidades de atención son las que ejecutan las medidas de protección ordenadas por la autoridad judicial, que pueden ser públicas o privadas. Las privadas deberán obtener un registro y autorización de la autoridad competente. Esta autoridad debe controlar la ejecución del programa y cumplimiento de las medidas de protección. Específicamente, ¿cuáles son esas entidades? Tenemos guarderías y centros infantiles integrales, servicios de orientación y apoyo sociofamiliar, servicios de atención jurídica y psicológica, servicios de integración a la familia sustituta, centro de acogimiento, centro de orientación y tratamiento para los niños y adolescentes dependientes de alcohol y drogas. Este centro, en realidad, específicamente para menores, nosotros no lo tenemos en nuestra ciudad y está a cargo de Intraí. ¿Cuáles son las obligaciones de estas entidades? En primer lugar, deben preservar los vínculos familiares, porque más bien siempre debe tratarse en caso de internamiento o de en un centro de acogimiento, preservar los vínculos familiares para que se realice posteriormente la reinserción familiar. En lo posible, no separar hermanos. Esto sí, no es tajante, sino la palabra que dice la ley es procurar no separar hermanos. Lo que está mal entendido muchas veces por las entidades de protección, cuando se puede otorgar una familia sustituta a 4 hijos que han quedado huérfanos y se los puede dar a 2 en guarda, pues se niegan a hacerlo por no separar hermanos, lo que no me parece lógico, pues lo más importante es que por lo menos 2 tengan una familia, según mi criterio. 3, se debe respetar la identidad del niño y adolescente. Se debe efectuar un estudio social y personal para cada caso. Todos los niños, en todo tipo de denuncia que existan o en toda situación de riesgo o vulnerabilidad que tengan, se debe hacer un estudio psicológico y un estudio social y debe abrir un file y allá debe encontrarse toda esta documentación. La atención que se les brinda debe ser individualizada, lo cual es sumamente difícil, sobre todo en aquellos hogares que atienden a niños de muy corta edad, donde existe una niñera para cada 10 niños, lo cual es totalmente negativo.
También estas entidades deben garantizar que el niño tenga vestido, alimentación, vivienda, así como lo necesario para su higiene personal. También deben garantizar su atención médica, psicológica, psiquiátrica, odontológica, farmacéutica, brindándole protección a su salud. Se debe evitar la revictimización, es decir, que declarar muchas veces y recordar esos terribles momentos de la vulneración de sus derechos. Se debe garantizar el acceso a la educación, es decir, que todos los niños que están en estos centros asisten a la escuela. Se debe garantizar el cumplimiento de actividades recreativas y de esparcimiento. Se debe respetar la posesión de sus objetos personales. Se debe garantizar su derecho a estar informado de lo que ocurre en su comunidad, en su departamento, en el país o el mundo, pues ellos no están presos, no están privados de libertad. Se los debe preparar gradualmente para la separación de la entidad y en todo lo posible hacer la reinserción familiar o que ingresen a una familia sustituta. Después deben efectuar seguimiento de los niños que han egresado de la entidad, es decir, que si su padre lo ha maltratado y por eso se lo ha separado y se lo ha ingresado a un centro de acogimiento, una vez que el padre ha hecho el tratamiento para no ser violento y se lo ha preparado para que vuelva a recibir a su hijo, él no puede estar largado a su suerte el niño, entonces se debe hacer un seguimiento para ver si realmente existe un cambio en el padre y el niño está bien. ¿Qué son los centros de acogimiento? Los centros de acogimiento solamente reciben a los niños previa orden judicial, es decir, cuando el juez así lo dispone y también se ordena este internamiento en el centro de acogimiento cuando no existe otro medio de producción, es de última ratio. Con carácter excepcional, se recibirán a los niños y adolescentes sin que se les haya impuesto una medida de protección solo en caso de emergencia, debiendo comunicar al juez de la niñez y adolescencia dentro de las 24 horas. Es que muchas veces se encuentran niños abandonados, por decirle, a las 12 de la noche. Entonces, dentro de esa hora no existe autoridad que esté trabajando y al día siguiente inmediatamente se debe hacer la solicitud para conseguir la resolución judicial del internamiento, como dice la ley, dentro del plazo de las 24 horas. El juez de la niñez y adolescencia, dentro de los 3 días máximo, emite una determinación sobre la situación de los niños desde que ha conocido el hecho que ha dado lugar a aplicar esta medida de protección, que es la internación en un centro de acogimiento. Como punto 2 nos referimos a las sanciones. Las sanciones están establecidas, como hemos indicado ya en un tema anterior, en cuanto se refiere a la protección del maltrato infantil. Y estas sanciones también las hemos descrito en el punto 10, que se aplican también como medidas de protección a los padres, a terceros y también a los propios niños y adolescentes cuando la violencia proviene de sus propios padres, ¿no? Como es en el caso, por ejemplo, de las escuelas con el famoso bullying. Los niños, como punto 13 tenemos las acciones de defensa. Los niños tienen todas las acciones de defensa que tienen los adultos. También se puede aplicar todas las acciones de defensa que están previstas en la Constitución Política del Estado, como por ejemplo el amparo constitucional, el habeas corpus, etc. En cuanto se refiere, en el punto 14, vamos a ver la distribución de responsabilidades. Ya les había dicho que es a través de 3 niveles. Tenemos a nivel central, que es a través de los ministerios competentes, y este es el Ministerio de Justicia a través de su Viceministerio de Igualdad y Oportunidades. Esta autoridad debe constituirse en la autoridad central en convenios y tratados internacionales relacionados con la niñez y adolescencia. Específicamente en la adopción internacional, la autoridad central para hacer este tipo de adopción es el Viceministerio del Ministerio de Justicia. También a nivel central deben representar y dirigir las relaciones internacionales, alinear y armonizar el accionar de la cooperación internacional, porque obviamente si es internacional estas cooperaciones, estos acuerdos, tratados son de Estado a Estado.
Registrar a las instituciones privadas de atención de niños y adolescentes, se está refiriendo sobre todo a las ONGs. Aquí existen varias ONGs que tienen que estar bajo el registro y el control del Estado. El Ministerio de Justicia, el Consejo de Coordinación Sectorial y el Congreso Quinquenal de los Derechos de la Niñez y Adolescencia también son parte a nivel central. A nivel departamental. A nivel departamental, ya les he dicho que está a cargo de las gobernaciones. A, deben ejercer la rectoría departamental en temáticas de la niñez y adolescencia. B, tienen que establecer, implementar, institucionalizar la instancia técnica departamental de gestión social de protección y atención a los niños y adolescentes, que no es otra cosa que el CDGES, y que está a cargo de los centros de acogimiento. C, diseñar el plan departamental de la niñez y adolescencia en el marco de las políticas nacionales, y después este plan debe ser presentado ante el Ministerio de Justicia. D, deben asegurar la calidad profesional y la idoneidad, así como la actualización técnica permanente de todos los servidores, funcionarios que prestan servicios en cuanto se refiere a la protección de los niños y adolescentes. E, deben cumplir las directrices y procedimientos administrativos sobre ejecución de medidas en materia de restitución internacional de menores, dando cumplimiento al procedimiento que existe en un convenio especial internacional al respecto. También está relacionado con la extradición y protección de niños y adolescentes que son víctimas de traslados irregulares y también que son víctimas de trata y tráfico, pues hoy en día es muy común de que inclusive con fines de explotación laboral y sexual se esté cometiendo estos delitos graves y aberrantes. F, deben generar y remitir información al Sistema Nacional de Información. También deben contribuir a la formulación de políticas nacionales mediante la remisión de información que se requiera a nivel central. Deben crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios departamentales en materia de los derechos de la niñez y adolescencia. En otro inciso tenemos promover la participación de la sociedad en actividades de difusión, promoción, desarrollo y atención de los derechos y garantías de los niños. Y otro punto es apoyar la conformación y funcionamiento del Comité Departamental de Niños y Adolescentes. Deben apoyar, organizarlos y establecer que estén funcionando, ¿no? Y otro punto es elaborar un informe anual sobre la situación de niños y adolescentes, de todo lo que acontece a nivel departamental. Asimismo, deben acreditar y supervisar las instituciones privadas de atención de niños y adolescentes, porque se ha dado casos en que ha habido guarderías en las que se ocupaban de vender a los niños, había trata de niños, y por lo tanto siempre deben estar con registro y bajo supervisión del Estado, como se dijo anteriormente. Como otro inciso, tenemos efectuar acciones necesarias para velar por la atención y protección de niños con padres privados de libertad y estos niños que se encuentran en los centros de acogimiento o albergues bajo la responsabilidad, obviamente, del CDGES, porque es quienes se encuentran a cargo de los niños ejerciendo lo que se llama, en este caso, la tutela extraordinaria. Bueno, por el tercer nivel es a nivel municipal. Son atribuciones de los gobiernos autónomos municipales las siguientes. A, ejercer la rectoría municipal para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. B, diseñar un plan municipal de los niños y adolescentes dentro de las políticas nacionales. C, asegurar la calidad profesional e idoneidad, así como la actualización permanente del personal que presta servicios a los niños y adolescentes. D, deben institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las defensorías de la niñez y crearlas donde no existen. En realidad debe haber una defensoría por cada municipio. Cuando los municipios de una gran cantidad de población, deben existir varias
debe estar zonificado y deben existir varias defensorías de la niñez y adolescencia, como ocurre aquí en Tarija, que a nivel de la provincia de Cercado tenemos 5. Hacer seguimiento y control de las políticas del plan municipal para ver si se está cumpliendo, ¿no? Y por lo tanto para ver su efectividad. Contribuir con la formulación de las políticas nacionales, remitiendo informes a nivel central, es decir, como ya se ha dicho, al Ministerio de Justicia. Crear una instancia de monitoreo del funcionamiento de los servicios municipales, la misma que en la realidad todavía no he visto que se haga efectiva. Diseñar e implementar programas y servicios municipales de atención y prevención a los niños y adolescentes, dado que la protección no solamente se da a nivel de asistencia, sino a nivel de prevención para los niños y adolescentes, para que se cumplan sobre todo las medidas de protección. Y promover la participación de la sociedad en actividades de difusión, de promoción, de desarrollo y atención a los niños y adolescentes, y no solo acordarse de hacer esta promoción el Día del Niño, que es el 12 de abril. Promover el conocimiento y difusión de los derechos y garantías de los niños y adolescentes, no solamente, digamos, a la familia, a la sociedad en general, sino a los propios niños, pudiendo crear autodefensa de sus derechos, porque ellos pueden apersonarse, hacer denuncias de la vulneración de sus derechos sin necesidad de representación inclusive. Proporcionar información al registro estadístico para que se pudiera establecer y tomar medidas en caso de falencias, en caso de incremento de determinados delitos contra menores, etc. Y adoptar la conformación del Comité Municipal de la Niñez y Adolescencia.